22. Números capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 20, ¿ok? Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Harás lo que yo te diga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más. Ha sido bueno. Y Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Dios, una vez más con nosotros. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, y eres real, Dios. Y Dios, queremos escuchar tu voz. A eso venimos, Señor, a escuchar de tu palabra, a sentarnos a la mesa, Dios, y también comer de este pan, Señor, que tú tienes para nosotros, de este alimento, Señor, que tienes para nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, por dejarnos estar juntos. Gracias por tu iglesia. Gracias, Dios, por tu preciosa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Muy bien. Bueno, Números capítulo 22, como ya viste, habla acerca de un personaje que a lo mejor te suena. Y vamos a estar viendo este personaje en los demás capítulos. Este personaje se llama Balaam. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de este personaje, del nombre de este personaje? Balaam. Y vamos a ver en la siguiente semana cómo es que Balaam, o más bien la burra de Balaam, Dios le permitió hablar. Y bueno, es la historia por la cual se recuerda a este personaje, a Balaam, porque su burra en la cual iba montado habló. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita vamos a ver otra cosa de Balaam y vamos a ver todo esto, ¿no? Pero vamos a verlo en unos 3 capítulos. O sea, vamos a ver bastante acerca de la vida de Balaam y nos vamos a dar cuenta de varias cosas en la vida de él. Y ahora voy a explicar también, o vamos a explicar por qué Dios está estableciendo a Balaam, por qué Dios está hablando con él, por todos los porqués. Vamos a tratar de resolverlos. Y bueno, también la aplicación a nuestras vidas, que es lo más importante. Pero bueno, vamos directamente a la palabra. Mira, conquistada por Israel,
la tierra de los reyes amorreos, si tú puedes ver lo que vimos la semana pasada, eran dos reyes, el rey Sehón y el rey Og, ¿ok? Y también su tierra, o sea, ellos fueron derrotados y su tierra fue tomada por el pueblo de Israel. Entonces, esa conquista quedó atrás. Habían vencido a Sehón y al rey Og, ¿recuerdas? Entonces, el pueblo pasó por el oriente de sus fronteras sin molestarle. Sin embargo, es razonable suponer que la desaparición de los dos reinos amorreos y el hecho de que Israel se asentara en el territorio de estos le hace temer por su seguridad. ¿A quién? Al rey de Moab, ¿ok? A Balac, el rey de Moab. Estamos hablando, si tú te das cuenta allí en lo que leímos, ahorita si le das para atrás el capítulo 21, después del pasaje de la serpiente de bronce, dice: los israelitas rodean la tierra de Moab, ¿ok? Ese viene como título, tal vez en tu Biblia. Y luego dice, más adelante, versículo 21, Israel derrota a Sehón. Y luego en el 31 dice, Israel derrota a Og de Basán. Estos dos reyes o estos dos territorios eran de los amorreos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, Moab no era de los amorreos, era de los moabitas. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué el pueblo de Israel no peleó en contra del pueblo de Moab? ¿Ok? Igual que como peleó con Sehón, igual que como peleó con Og. ¿Por qué no peleó con ellos igual que como lo hizo con Moab? ¿O por qué no? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, hay respuestas para todo esto. Entonces vemos que el pueblo de Israel, bajo la voluntad de Dios y bajo la orden de Dios, dice: ve y pelea contra Sehón y pelea contra Og, y ganan su territorio y destruyen la tierra, y entonces se quedan con ese territorio. Sin embargo, pasaron por un lado de la tierra de los moabitas. Pasaron por un lado, por el oriente de sus fronteras. Y entonces el rey de Moab, más allá de decir, ya pasaron por un lado, ya la libré, ya que se vayan a su cachamimir y ya, adiós, ¿no? Más allá de decir eso, el rey de Moab, que se llama Balac, este rey empieza a tener miedo. Y entonces se da cuenta de que Israel ha vencido a Sehón y a Og, a los reyes amorreos, y entonces tomó su tierra y entonces empezó a tener miedo. Y tuvo un miedo así como pavor de lo que podían hacer por él o en contra de él. Entonces, esos reinos amorreos y el hecho de que Israel se asentara en el territorio de los reyes amorreos, le hace temer por su seguridad al rey de Moab, que se llama Balac, ¿ok? Y no atreviéndose a enfrentarse al pueblo de Israel en combate, o sea, no los enfrenta así como que, pues vamos, órale, a ver cómo nos va, a ver cómo nos toca. Decide recurrir a medios diferentes, decide recurrir a la magia y a la adivinación. Y entonces vemos ahora el papel de Balaam. Ahorita vamos a ver paso por paso también eso. Entonces no se atreve a afrontarlo, no se atreve a hacer nada en contra del pueblo de Israel, el rey Balac de Moab. Y entonces va y va a que le echen las cartas, y va a que le echen la sal, y va a que le rompan el huevo al pueblo de Israel para que les vaya mal. Entonces consulta a Balaam. Bueno, pregunta: ¿qué tenía que ver Israel con Moab? Primer pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel no atacó a los moabitas igual que atacó a los amorreos? Es decir, a Sehón y a Og, dos reyes amorreos. ¿Por qué a ellos sí los destruyó y por qué a Moab no los destruyó? Bueno, hay una razón. Vamos, por ejemplo, por favor, a Deuteronomio capítulo 2, porque de aquí se van a deslindar muchas respuestas. Deuteronomio capítulo 2, versículo 4. Deuteronomio 2, 4. ¿Listo? Deuteronomio 2, 4 dice: y manda al pueblo diciendo, aquí está hablando Dios a Moisés, manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Aquí viene una:
Ya vimos anteriormente que el pueblo de Israel iba a pasar por en medio de la tierra de Edom, que son los descendientes directos de Esaú. En otras palabras, está Jacob y está Esaú. Los descendientes de Jacob eran las 12 tribus de Israel, y los descendientes de Esaú eran precisamente los edomitas, los de la tierra de Edom. Entonces eran hermanos, por así decirlo, y entonces no los atacaron. O sea, dijeron, ¿nos dejas pasar? No, no te vamos a dejar pasar. Déjanos pasar, hombre. Mira, no vamos a hacer nada. Vamos a pasar por el camino real, ni a un lado ni a otro. Además, ni vamos a voltear a ninguna parte. No te dejo pasar. Y no los dejaron pasar. Y ya vimos esa historia que tuvieron que rodear. Y ahora rodeando llegan a otra tierra, que es la tierra de los moabitas. Con la tierra de los moabitas también les dicen, queremos pasar, vamos a pasar, no te vamos a dejar pasar. Y entonces no los ataca el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel otra vez rodea. Pero llega a la tierra de Seón y a la tierra de Og, que son amorreos, y a ellos sí los ataca. A ellos sí los destruye, a ellos sí pasó en medio de su ciudad, o sea, los destruyó y tomaron esa tierra. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Dice, no os metáis con ellos, con los descendientes de Esaú, porque no os dejaré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, Dios había establecido para Esaú esa tierra, o sea, no se la iban a quitar por nada. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda tu obra, la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Aquí viene ya lo interesante. Dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ¿ok? El no pelear en contra de los moabitas fue una orden directa de Dios. Dice, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot, ¿ok? Entonces, ¿de quién eran descendientes los moabitas? De Lot. ¿Ok? ¿Quién era Lot? Si tú te vas mucho más para atrás en el libro de Génesis, Lot era sobrino de Abraham. Y entonces Lot había vivido en Sodoma y en Gomorra, ¿te acuerdas? Salieron de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se fueron juntos y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos mucho ganado, tú vete para un lado, Lot, y yo me voy para el otro lado, dijo Abraham. Abraham se fue para un lado y Lot se quedó a vivir en la tierra de Sodoma y Gomorra, y ya te sabes la historia de Lot y todo el asunto. Pero Dios dice a los moabitas, que son descendientes de Lot, a ellos tampoco les hagas nada, no los ataques, yo les he dado esa tierra, ¿ok? No los ataques, son tus primos, no los ataques, así déjalos. Y a Seón y a Og, a ellos sí, pásales por encima. Y entonces toma su territorio. Por eso no los atacan, por eso no les hacen nada. Ahora, repito, fue una orden directa de Dios para Israel. Dijo, no toques a los moabitas. Vamos a quedarnos con eso. No toques a los moabitas. No les hagas nada. Ok, nos quedamos ahí. Después de mucho tiempo, Israel estaba dando pasos de victoria y estaba avanzando hacia la promesa que Dios tenía para ellos. Después de 38 años, después de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba avanzando en la tierra. Es decir, estaba llegando hasta la tierra en donde iba a ser la tierra prometida. Y entonces se paran, dice el versículo 1 del capítulo 22, dice, se acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda en el libro de Josué cuál fue la primera ciudad que tomaron en la tierra prometida al pueblo de Israel? Jericó. Entonces prácticamente están así viendo el cerro de enfrente, están viendo la ciudad de Jericó, están enfrente del río Jordán, en la tierra de los moabitas, y entonces habían pasado ya la tierra de Seón, la tierra de Og, que son de los amorreos, y entonces están parados allí a un ladito, tal vez lejos de los moabitas.
Y entonces ocurre lo que vamos a ver en esta narración. Estaban avanzando el pueblo de Israel, finalmente ahora estaban como empezando a sacar la nariz del desierto donde habían estado 40 años. Y eso es algo para tocar las fanfarrias, porque ya habían salido del desierto. Habían empezado a salir de ese lugar que ellos habían estado durante tanto tiempo. El día que tú y yo salgamos del desierto, vamos a cantarnos unas fanfarrias, ¿no? El día que tú y yo salgamos del desierto, híjole, que nos truenen cohetes. Y así, porque ya salimos del desierto. Esperamos no volver otra vez al desierto, ¿no? Pero vamos a echar cohetes ese día. No nos vamos a poner cohetes, vamos a echar cohetes. Sí, claro. El pastor dijo, no, vamos a echar cohetes. Y entonces, después de mucho tiempo, Israel empieza a dar pasos. Empieza a dar pasos de victoria y Dios está con él y empieza a caminar y entonces, ¡pum! Otra vez oposición, paz, ¿no? Empieza a salir del desierto y paz, ahí está la oposición. Y Moab, que no tenía ni siquiera que abrir la boca, empieza, es que tenemos miedo del pueblo de Israel. Y entonces esta narración acerca del rey Balac y también este hombre llamado Balaam y el pueblo de Israel nos muestra diferentes verdades acerca de la voluntad de Dios. Vamos a irlas descubriendo poco a poquito. Nos muestra diferentes verdades acerca de la voluntad de Dios. Aquí el tema principal, estamos en el desierto, están enfrente de la ciudad de Jericó, frente al río Jordán. Estamos en el desierto, todavía el pueblo de Israel, pero aquí el tema principal del cual podemos extraer es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es inquebrantable. Si quieres ponerle así a tu estudio, la voluntad de Dios es inquebrantable, primera parte. Vamos a ver como 4 o 5 partes. Pero la voluntad de Dios es inquebrantable. No hay nada, ni cielo, ni tierra, ni el propio infierno que pueda alterar la voluntad de Dios. Recuerda eso. Nada. Cuando Dios dice, hasta el diablo tiene que obedecer. Tendrá que obedecer. Dios le dijo, mira, esta es la rayita, de esta rayita, diablo, no vas a pasar. ¿Y qué crees que hizo el diablo? No pasó. No ha pasado. Y entonces el diablo llega hasta donde Dios se lo permite. Ahora, todo este pasaje, vamos a ver en los siguientes capítulos cómo nos muestra ciertas verdades acerca de la voluntad de Dios en primer lugar, pero también nos muestra diferentes facetas acerca de los intereses del hombre y también del carácter del corazón del ser humano. Esto es muy importante. Nos muestra facetas acerca de los intereses del hombre y el carácter del corazón del hombre, del corazón del ser humano. Y entonces dice Jeremías 17:9 que nuestro corazón es ¿qué? Perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo crees o de qué crees que vamos a estar hablando si hablamos del carácter, del corazón del ser humano? ¿Con qué crees que vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando situaciones nada agradables. Vamos a estar hablando cómo el corazón del ser humano se pone en contra de la voluntad de Dios y se pone en contra del interés de Dios. Y entonces cómo el ser humano busca sus propios intereses. Ahora, ¿cómo es que el ser humano, su corazón y su carácter y sus decisiones, cómo es que las acomoda o las acomodamos los seres humanos para acomodar las cosas en nuestras vidas a nuestro favor y aún tratar de manipular en muchas veces la voluntad de Dios? ¿Okay? Vamos a ver todas esas facetas, vamos a ver todas esas áreas en nuestra vida, esas esferas de nuestra vida las vamos a ver a continuación. Bueno, versículo 1 al versículo 4, ¿okay? Vamos a ir paso a pasito. Versículo 1 al versículo 4. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. ¿Ok? ¿Recuerdas? La tierra de los moabitas. Junto al Jordán frente a Jericó. Prácticamente para entrar a la tierra prometida. Y vio Balac, que era el rey de los moabitas, el rey de Moab. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Qué le había hecho Israel a los amorreos? Pues se les había dado cuello. Entonces el hijo de Zippor, llamado Balac, el rey de los moabitas, lo vio
dice, versículo 3, y tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, porque era, ¿cuánto era? Dice ahí, era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Moab es el pueblo, ¿ok? Como si estuviéramos hablando de Israel, Moab es el pueblo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá, está hablando de Israel, lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces tenían miedo. El rey Balac, junto con todo el pueblo, los moabitas, tenían miedo. Decían, es que este pueblo son muchísimos. Si tú recuerdas, en el libro de Éxodo, de la nación de Egipto, salieron alrededor de 2 millones de personas. Eran muchísimas personas. Mucha gente. Estamos hablando, por ejemplo, en el libro de Números, que es también parte de, por eso se llama Números. Al principio del libro vemos que el pueblo, todos los contados hombres de 20 años para arriba, aptos para la guerra, eran 635,000 hombres. Entonces se supone, bajo la cuenta lógica de nosotros, dice, si son hombres de 20 años para arriba, entonces lógicamente, vamos a echarle cuentas, cada uno ya tiene su esposa. Y vamos a suponer que son 600,000 hombres, más sus 600,000 esposas, pues ya son 1,200,000. Más ponle tú que tenga cada uno un chamaco, échale 1,800,000. Pero no tenían uno, tenían varios. Pero también el asunto era que nada más era aptos para la guerra. Los ancianos no estaban contados allí, ni tampoco los niños estaban contados ahí. Entonces, por eso se piensa, por eso los estudiosos de la palabra y del Éxodo piensan que era alrededor de 1,800,000, mínimo, 2 millones de personas. Entonces, imagínate un pueblo como Moab, que eran poquitos, que eran algunos cientos de miles, vieron el pueblo de Israel allí en sus fronteras y vieron que era un titipuchal de gente, así como que, ándale pues, mira nomás lo que van a hacer. Y ya destruyeron a Seog, y ya destruyeron a Og, y ahora, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, no? Decía el pueblo de Moab. Y entonces el rey Balac empezó a tener miedo. Y dice, estos cuates, o sea, estas personas nos van a comer, o sea, así como el buey, como los animales se comen la grama, es decir, el pasto que hay así en el campo, así como se lo van comiendo, y ya no dejan nada, así nos van a comer nosotros. Entonces, tenemos que hacer algo. Y entonces van con los ancianos de Madián y entonces dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo, porque todo el pueblo allí está en las fronteras, está allí acampando en nuestra tierra. Dice el versículo 1, acamparon en la tierra de Moab. ¿Qué hacemos? Y entonces sale este cuate llamado Balac, que era el rey de los moabitas. Fíjate bien, aquí hay una serie de cosas que tenemos que entender. La primera es que Balac, fíjate bien, el nombre Balac, si tú recuerdas, en aquel entonces muchos de los nombres, o la gran mayoría, o todos los nombres, se les ponían a las personas con un significado, ¿te acuerdas? Y entonces el nombre Balac era un nombre que no era hebreo, era más bien moabita, era de la tierra de Madián. Y entonces el nombre Balac en hebreo, ya cuando lo traducen al hebreo, Balac significa, escucha, vacío. ¿Ok? Balac significa vacío. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, tiene tanto que ver. Déjame te cuento. Dice, primera pregunta acerca de esto. Pregunta, ¿por qué el rey de Moab estaba tan espantado? ¿Ok? Piénsalo. ¿Por qué el rey de Moab, o sea, Balac, estaba tan espantado? ¿Por qué tenía tanto temor? Porque era mucha gente y decían, nos van a destruir. Sí, espérate. Pero, ¿por qué estaba tan espantado? En Deuteronomio capítulo 2, lo acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 2, versículo 8 y 9, Dios les da una orden al pueblo de Israel. Y entonces Moisés narra esa orden. Dice, Dios nos dijo, y a los moabitas no los toques. Ellos son descendientes de Lot, no los toques.
El amorreo sí, ese sí, échale ganas, ¿no? Pero a los moabitas no les hagas nada, porque yo les he dado esa tierra, la tierra de Ar. Yo se las di, dice Dios, no les vas a hacer nada. Ahora, ¿qué significa Balac? Vacío. Vacío, como un recipiente vacío. Balac significa vacío. Entonces, sigue la pregunta, ¿por qué el rey de Moab, por qué Balac estaba tan espantado acerca de esta situación? Veía todo el pueblo de Israel acampando en sus tierras, pero ¿por qué estaba tan espantado? Mira, Dios había dado la orden de no hacerle daño a los moabitas. Pero aquí viene la respuesta. El desconocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra genera en las personas tanta incertidumbre y tanto miedo en la gente, que aún la gente podemos llegar a pensar lo peor cuando no lo es. ¿Ok? Entonces sigue la pregunta, ¿por qué tenían miedo? No debían de tener miedo. Si Dios, así como había prometido la tierra de Canaán a la nación de Israel, si Dios había dicho, no los toques, no les hagas nada, esa tierra donde están es de ellos, yo Dios se las di a ellos. Si tan solo Balac hubiera entendido, hubiera escuchado, hubiera buscado la voluntad de Dios, hubiera indagado cuál era la promesa de Dios para ellos, que eran los descendientes de Lot, se hubieran estado bien tranquilos. Pues allí están en las fronteras. Pero como Dios dijo, no van a tocar a los moabitas, yo, mira, me echo a mi cama a mimir y no pasa nada, porque Dios les dijo a ellos, a los israelitas, que no me tocaran. Entonces eso me traería a mí, yo, Balac, rey de Moab, me traería paz y tranquilidad. ¿Por qué no me van a hacer nada? Entonces, ¿cuál miedo? Pues no, pues ¿cuál miedo? No hay nada de miedo, ¿no? Pero el asunto es que el desconocimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios genera en las personas incertidumbre, miedo, temor en las personas. Y entonces hay gente que puede llegar a pensar que hay cosas, que va a pasar cosas malas cuando no lo es. Ahora, fíjate, vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan 4, 14. ¿Qué significa el nombre de Balac? Vacío, ok. Primera de Juan 4:14 dice, ¿lo encontraste? Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué dice ahí? Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El que teme no ha sido perfeccionado en amor. En otras palabras, cuando hablamos de amor, mucha gente lo confunde con amor de pareja, amor así de un esposo, una esposa, hombre, mujer. Sin embargo, en el griego la palabra amor se define tiene otras acepciones, tiene otras definiciones. Ahorita te las voy a decir todas, pero tiene otras definiciones. Ahora, aquí la palabra amor está hablando de la deidad, está hablando de Dios, porque si tú te vas al contexto, dice Dios es amor. Y aquel que no ha visto a Dios, entonces no le ha conocido y que no habla a su hermano y todo el asunto, ¿no? Pero habla de este pasaje un contexto. Dice, Dios mandó a su único hijo en la prueba del amor que Dios tenía para todo el mundo, y mandó a su hijo, a su único hijo, para morir por nosotros. Y entonces el conocimiento de su hijo, Él es nuestro Salvador, a nosotros el conocimiento de ese amor que Dios tiene para nosotros nos da confianza para el día del juicio. En otras palabras, el día que tú estés delante de Dios, si tú creíste en el unigénito Hijo de Dios, si Jesús es tu Señor y Salvador, el día que estés, porque todos vamos a estar
independientemente de si creen o no creen en Dios, todos vamos a estar delante del trono de Dios, delante del trono celestial. Apocalipsis capítulo 20. Y entonces todos vamos a estar allí. En ese juicio, en ese momento, tú y yo tendremos que tener confianza. Porque tú y yo conocimos el amor de Dios. El que no ha conocido a Dios no tiene el amor. Y entonces, y viceversa, ¿no? Y entonces, ¿cómo conocemos ese amor? Que Dios mandó a su único hijo. Y entonces tenemos confianza. Y entonces ese amor, en ese amor somos perfeccionados. Cuando tú y yo realmente creemos en el Hijo de Dios, andamos en Él, confiamos en Él, entonces que venga el juicio. Porque entonces tú y yo descansamos, no en mis obras, no en lo bueno, en lo malo que soy, sino en Jesús, en el sacrificio de Cristo. Y entonces cualquier cosa que tú y yo hagamos, cualquier cosa, ahí descansamos en Cristo. Y Dios no nos está viendo a ti y a mí, sino está viendo al Hijo en ti y en mí. ¿Y cómo vivió la vida el Hijo? ¿Cómo vivió su vida? Perfecta. Y su sangre, dice, nos cubre. Su sangre es propiciación a nuestras vidas. Y entonces la condena y el juicio y el castigo que era sobre nosotros fue así como que, ¿has visto como, alguna vez has comido manzanas cubiertas de caramelo? ¿O las has visto? Sabes que es una manzana, pero está recubierta de caramelo. O si eres más aventado, pues así con chamoy, ¿no? Así, recubiertas de chamoy. Sabes que es una manzana, pero está recubierta totalmente. Así nosotros. Sabemos que ahí está nuestra humanidad. Dios sabe que tú y yo hemos fallado, pero estamos cubiertos completamente, como una manzana con caramelo así. Estamos cubiertos de la sangre de Jesús. Y entonces, lo que ve Dios no es tu vida, sino es a Jesús. Eso es, Él es la propiciación por nuestros pecados, lo dice 1 Juan capítulo 2. Él es la propiciación, Él es lo que nos cubre. Entonces, si tú y yo no hemos sido perfeccionados en el amor, entonces, claro está que vamos a tener miedo. Y el día que venga Jesús y el día que estemos delante de Él, vamos a tener miedo. Pero dice confiar. Confiar, dice Jesús. Si tú has creído en el amor que Dios ha tenido para ti, entonces no tienes nada que temer para el día del juicio. Porque el Hijo de Dios murió por ti. Porque el Hijo de Dios pagó el precio por ti. Porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús murió en la cruz siendo humillado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Él. Entonces descansamos en su promesa y descansamos y no tenemos por qué tener temor de ser echados al lago de fuego, porque entonces Jesús cubre completamente con su sangre nuestras vidas. Amén. Esa es la promesa de Dios, ¿sí o no? Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16, ya te lo sabes, nomás que segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, fíjate bien, dice, en primera de Juan dice, el que no ha sido perfeccionado en el amor, entonces no tiene confianza. Y luego dice segunda de Timoteo, a fin de que seamos perfeccionados. ¿Y cómo somos perfeccionados? Según 2 Timoteo, en su palabra. La palabra en griego, en primera de Juan, para perfeccionar, o para perfeccionado en amor, es la palabra griega teleios. Esa palabra significa estar completo, significa alcanzar madurez. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos alcanzar madurez en nuestra vida siendo hijos de Dios? Es a través de la palabra, y toda la palabra es útil, según 2 Timoteo 3:16. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué significa el nombre Balac? Vacío. Entonces, fíjate bien, ya estás cachando el asunto. Fíjate, si tan solo las personas nos preocupáramos más por buscar la voluntad de Dios y su palabra, la palabra de Dios, y no las supersticiones, seguramente no experimentaríamos temor o una expectativa de juicio.
Y entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Libro de Apocalipsis. ¿No? Y cuando hablamos, por ejemplo, ves ahí en las noticias y alguien dice, es una escena apocalíptica, o es una situación apocalíptica, o viene el apocalipsis, o quién sabe si ya se desataron los 4 jinetes del apocalipsis. Y entonces la gente, ¿qué comienza a tener? Miedo. ¿Y sabías que he conocido cristianos que no quieren leer el libro de Apocalipsis? No, es que me da miedo, hermano. ¿Por qué el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Es el libro más padre, porque es el libro que nos da esperanza. No, es que es un libro de destrucción. Entonces, si tú piensas que es un libro de destrucción y que tienes temor de leerlo, entonces no has sido perfeccionado en el amor, no has sido perfeccionado en la verdad. Y entonces todavía tienes juicio en tu vida. Porque según la promesa de Dios, es que cuando suene la trompeta, tú y yo estemos allá. Y el libro de Apocalipsis va a correr sin ti y sin mí. Esa es la promesa. Y entonces ni tú ni yo vamos a ver todo ese rollo. O tal vez desde allá arriba. Pero el asunto es de que ni tú ni yo vamos a ser pasados por juicio. Pero la gente todavía tiene miedo de ese juicio. ¿Y por qué tiene miedo de estar delante de Dios y del juicio de Dios? Porque no ha sido perfeccionado en la palabra. Y más bien se va por supersticiones, supercherías, y se va por situaciones que no agradan a Dios. Y entonces por eso experimentan temor. Y entonces ese tema del Apocalipsis es un tema amarillista y es un tema que vende y es un tema morboso. Y la gente, a ver, y vamos a ver las profecías y que no sé qué. Y la profecía del Nostradamus y la profecía de fulano y la profecía de sutano. A ver qué es lo que dice, porque a ver si no se destruye el mundo y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que el coronavirus fue profetizado por el Nostradamus y que... En todos los programas en todos los programas de la televisión le dan hasta 20 minutos, media hora, a veces hasta 1 hora a supercherías y a supersticiones. Allí están hablando, a veces hasta más, están hablando de los horóscopos y de que hoy te va a ir bien, Leo. El día de hoy te vas a encontrar con un pajarito y ese pajarito te canta bonito, así como ha venido. Y la gente entiende más y busca más ese rollo. Y entonces esos programas le dan más asunto. Por ejemplo, mira, ahora que entra el año, agarras una agüita, esa, no de Bonafont porque esa no la quieren, pero agarras una agüita y le echas unos polvitos mágicos y entonces la pones por toda tu casa para que te vaya bien. Y si es una agüita amarilla, pues entonces el agüita amarilla va a traer dinero y te ponen los calzones rojos y la gente le encanta la superstición. Pero si nos preocupáramos más por buscar la voluntad de Dios y su palabra, no tendríamos miedo. Pero imagínate que un día a mí se me ocurre llegar allí a un programa de esos y le digo, quiero que me den un asunto, 1 minuto nada más para compartir un versículo de la Biblia. ¿Tú crees que nos dejen? No nos dejan. Pues no. Lo que es que esto no vende. Es que eso sí vende. ¿Y cómo vende? Por eso le ponen 1 hora, 2 horas de un homosexual allí diciendo horóscopos. Y ahora una señora hablando que alienígena y allí un chorro de tiempo, gastando tiempo en nada. ¿Qué significa Balak? Vacío. Y entonces allí ganando tiempo sin nada, haciendo nada, y la gente allí con supersticiones y que la agüita amarilla y que los calzones amarillos y que esto y que aquello, y entonces la gente sigue teniendo temor. ¿Sabes cuánta gente tenía temor de que el mundo se acabara en el año 2000? Muchísima. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué estabas haciendo esa noche el año 2000? Bueno, de 1999 a 2000. ¿Qué estabas haciendo esa noche? ¿Durmiendo? Sin embargo, fíjate bien algo interesante. El mundo sabe que es malo y que no hay un buen fin para el malo. El mundo lo sabe. El mundo sabe que hay una expectativa de juicio, que hay una expectativa de que le va a pasar algo malo al malo. El malo no acaba bien. Y entonces el mundo lo sabe y aún cuando no tiene conocimiento de Dios, el mundo no sabe, no conoce, no acepta que hay un Salvador. Entonces el mundo empieza a tener temor.
Y entonces cosas como esa va a acabar el mundo. Ay, mamacita, va a acabar el mundo, que no sé qué, hay con el coronavirus y que viene un meteorito y que mira, nos cayó un meteorito aquí en la carpa y mira cómo nos dejó la carpa y que no sé qué. Y la gente tiene miedo. Cuando más bien tú y yo, como cristianos, deberíamos de tener lo contrario. Porque vamos a ver a nuestro Salvador. ¿Te fijas? La gran diferencia. Pero el mundo no sabe que hay un Salvador. El mundo no conoce a su Salvador. El mundo no acepta al Salvador. Pero sí acepta a personas allí con supersticiones y con agüita y con ramitas de pirul para que le quiten los salados. O sea, la gente sí acepta eso. ¿Qué significa Balac? Vacío. Vacío. Y entonces, cuando hablamos de vacío, hablamos de ¿qué tenía Balac en su corazón? Nada. Si tan solo, escucha, si tan solo Balac le hubiera preguntado a Dios, o hubiera ido con Moisés, Moisés, ¿qué te dijo Dios acerca de nosotros? No, pues dijo Dios que no los tocáramos. Ah, gracias. Y se va. ¿Qué? Balac, ¿qué le dijeron? Que no nos van a hacer nada. Ah, ya. Todo el asunto, toda la narración, todos los problemas que tuvo Balaam y todos los problemas que vamos a ver adelante se hubieran ahorrado. Así prácticamente. Nos habríamos ahorrado muchísimos dolores de cabeza con Balaam y todo el rollo si tan solo Balac hubiera preguntado ¿y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Pero no, ahí anda queriendo ir a los adivinos. Ahí anda queriendo que le lean las cartas. Ahí anda queriendo que le vayan al espiritista a ver dónde está el dinero que dejó el abuelito para que me vaya mejor en la vida. Y ahí están con doña Chonita para que les digan dónde está el dinero. Y entonces Balac significa vacío. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tiene tu corazón? ¿Qué le has metido a tu corazón? ¿Sabes? En muchas ocasiones le metemos pura basura. En otras ocasiones le metemos pura amargura. Pero ¿sabes? Si tan solo conociéramos la palabra de Dios, en el perfecto amor que es Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, en el perfecto amor, no hay temor. Y entonces, no importa. Que tienes esta enfermedad, no importa. Que ya estás en otro desierto, no importa. Que ya viene un asteroide, no importa. Que ya vino el coronavirus, no importa. Que ya vienen los zombies, no importa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé mi seguridad en Dios. Porque yo sé la promesa que Dios tiene para mí. Porque yo sé que el mundo no me va a tocar. Porque dijo Dios, dijo Jesús, he aquí yo los envío al mundo y en medio del mundo. Pero no teman, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces si Él lo venció, pues ¿para qué tengo miedo? Y ahí estamos todos temerosos, porque a veces nuestro corazón está vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de la palabra de Dios. No es posible que nos sepamos tantos programas de televisión, tantas películas, tantas canciones que no tienen nada que ver con Dios. No es posible que nos sepamos tantas cosas de allá afuera y no nos sepamos un versículo de la Biblia. Y no pongamos, por ejemplo, allí en tu casa, como dice Deuteronomio, y lo colgarás en los postes de tu casa, en los dinteles de tu casa, en las puertas, en las ventanas, y la repetirás a tus hijos una y otra vez. La palabra de Dios. Yo te aconsejo que pongas allí. No tengas cuadros de esos niños todos tristes ahí chillando y del payaso todo lloroso así que era tan famoso. ¿Alguien se acuerda de ese payaso? Todo. Daba miedo ese payaso. Yo no sé por qué lo vendían y por qué las mamás lo compraban. Pero les gustaba ese payaso llorón. Bueno, entonces, en vez de tener ese payaso chillando, mejor pon un versículo de la Biblia allí. Dios es mi fortaleza. No puedo tener temor. No temas, yo estoy contigo. Ahí está. Y entonces llena tu corazón de la palabra de Dios. ¿Qué significa Balac? Vacío. Recuerdo, estamos hablando del carácter del corazón del hombre. Y entonces comenzamos con Balac. Y entonces el carácter del corazón del hombre es que comenzamos con un vacío. Y entonces ese vacío que tenemos en nuestro corazón, la gente lo queremos llenar con sexualidad.
Lo queremos llenar con alcohol. Lo queremos llenar con relaciones. Lo queremos llenar con trabajo. Lo queremos llenar con hijos. Lo queremos llenar con dinero. Lo queremos llenar con etcétera, 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 etcétera. Coches, motos, colecciones y cosas de esas. Y entonces lo queremos llenar, ese vacío tan grande que tenemos. Balak significa vacío. Y entonces ese vacío con el cual nacimos, tamaño Dios, el único que lo puede llenar es Dios. Nada más lo puede llenar, nadie más lo puede llenar. Y entonces tenemos que ir a la palabra. Y entonces cuando tú y yo estamos en la palabra, no hay temor que valga. O sea, Dios ha dicho, Dios ha prometido, ¿para qué te preocupas? Si Dios lo va a hacer, ¿para qué te preocupas? Si Dios dijo, no lo toques, ¿para qué te preocupas? Pero ahí está Balak, vacío en su corazón, vacío en su interior, escuchando a los Tigres del Norte, escuchando al Buki para que le vaya mejor, escuchando a Don Cheto para que, es que me hace reír Don Cheto, es que todos los días amanezco y estos días amanecieron bien nublados, le puedo poner en Don Cheto para que me haga reír. Uy. Se ponga nervioso. Y entonces en vez de escuchar a todos estos personajes que son pura basura, porque lo son de verdad, o sea, mete a tu corazón algo diferente. Mete a tu corazón la palabra de Dios. ¿Tienes Netflix? Pon una predicación. Si no te gusta cómo predica este cuate, pon otro. Pero pon una predicación. Aguas también con lo que lees, con lo que ves. Y entonces, pon algo, pon alabanza en tu casa. Pero el asunto es, llena tu vida, llena tu casa, llena tu corazón, llena tu familia de la palabra de Dios. Mi hermano, como familias cristianas nos hace mucha falta llenar nuestra casa, llenar nuestra familia y llenar a nuestros hijos con la palabra de Dios. El ser humano está vacío en su interior y por eso tiene miedo y por eso tantas cosas y porque está vacío, porque no encuentra de dónde agarrarse, porque se siente así como en un vacío cayendo. ¿Y de dónde me agarro? Pues no tiene de dónde. Pero tú y yo estamos asidos, agarrados de la palabra de Dios y de su promesa, y no hay nada que Él pueda tumbar su promesa. Entonces el asunto es, llena tu vida, tu casa. Mis hermanos, aquí en la iglesia, llena tu casa de la palabra de Dios. En algunas ocasiones he tenido que ir a visitar a uno o dos hermanos de repente, y en las visitas de repente está la tele a todo lo que da. Y ojalá fueran alabanzas. No, está Laura y que pase el afortunado y que quién sabe qué. Y a veces he tenido que decirles, oye, ¿le puedes apagar un poquito? Ah, sí, perdón, me había olvidado. Pues sí, pues, ahí lo tienes, ahí. Imagínate, estás viendo a Laura todo el día. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Ves que llega tu marido? Ni cómo ayudar al pobre marido. Ya vine, vieja. Pásale. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Cómo está? Balak, ¿qué significa? Vacío. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos ponerle de la palabra de Dios. Porque queremos llenarlo de la palabra de Dios. Ok, regrésate a Números, versículos 5 al 7. Y entonces dice, por tanto envió este rey Balak, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, le dice a Balaam, ven, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Ok, fíjate bien. Ahora ya vimos a Balak, significa vacío. Balaam significa el devorador, pero el devorador, algo así como el glotón, o así el que
no te lo comes porque no lo encuentras. Así, o sea, es el que no se harta, pues, glotón, devorador. Pero también significa que no es pueblo. Eso también significa Balaam, el que no es pueblo. Y eso es algo muy interesante, me llamó mucho la atención. Significa forastero, Balaam. Y entonces, fíjate bien lo siguiente, el que no es pueblo o el forastero. Algunos creen que Balaam era un hombre santo que Dios usó para bendecir al pueblo, porque si vamos a verlo más adelante en los capítulos, vemos que Balaam da una profecía a favor del pueblo de Israel, no pudiendo decir alguna maldición en contra del pueblo, lo bendice al pueblo, pero no solamente lo bendice, sino también habla acerca del Mesías. Habla profecía, Balaam, usado por Dios, habla profecía que hablan del Mesías, de Jesús. Entonces, por esa causa, muchos o algunos creen que Balaam era un hombre santo, usado por Dios, que Dios lo usó para hablar acerca del Mesías y para bendecir al pueblo de Israel. Otros creen que Balaam era un charlatán. O sea, la verdad, Balaam era un adivino, Balaam era un brujo, era alguien que estaba influenciado por Satanás, por un chamuco pecador, y entonces creen que Balaam es un charlatán, o sea, así como esos que salen como el indio Yandú y la India no sé qué, y que y nosotros te vamos a curar, y que no sé qué, y todo ese rollo, ¿no? Y también los que hablan brasileiros, que también te van a curar y todo. Y todos dicen que te van a curar. ¿Sí o no? Y te traigo el agüita del río Jordán. Y la tierrita del panteón también, para que te cures. Y entonces piensan que es un charlatán, como todos esos que salen en la tele. Y unos creen que es un hombre santo que Dios usó, otros creen que es un charlatán, Balaam. Pero hay una tercera corriente. Y esta tercera corriente piensan que Balaam se trata, escucha, de una imagen de una persona recién convertida a Dios, es decir, alguien nuevo en la fe, alguien que no ha sido perfeccionado en la palabra de Dios, que poseía un cierto temor de Dios, pero que no había logrado un dominio de sus pasiones. Es decir, que era un creyente pagano o un creyente carnal. Eso es de que no hay en las iglesias, ¿verdad? Es un creyente de que, es que pues hacen todo lo que se les pega la gana y sin pensar qué están haciendo, si es un buen testimonio, un mal testimonio, si es voluntad de Dios, si no es voluntad de Dios, si le da gloria a Dios o si no le da gloria a Dios. Alguien que es un cristiano que le encanta el paganismo, un cristiano, un creyente que le encanta andar en la carnal, así, en la carne, pues. Ahora, fíjate bien también, no está claro cómo llegó a conocer al Dios verdadero, porque tiene una interacción con el Dios verdadero. No está claro cómo llegó a conocer a este Dios, al del cual hablamos, ¿no? A Dios, el Padre nuestro. Pero lo que sí vemos es que estaba involucrado en paganismo, ¿ok? Balaam no era un profeta. Balaam, así, quítalo, no era un profeta. Balaam no era un profeta, sino que Balaam era un adivino. Balaam era un mago. Y entonces cuando ves en el versículo 7, dice que los ancianos de Moab y los ancianos de Madián trajeron dádivas de adivinación. O sea, trajeron un precio, trajeron algo para llevar al adivino, no al profeta. Un profeta de Dios es muy diferente del carácter del corazón de Balaam. Balaam era un adivino, pero ¿por qué Dios lo usó? ¿Por qué Dios habló con un adivino? ¿Qué no dice la palabra que Dios aborrece al adivino y al que consulta a los muertos? Sí, lo dice, claro que sí. No sabemos cómo está ahí el asunto porque no hay precedente de Balaam. Pero por eso la tercera corriente habla acerca de que es un creyente carnal, un creyente pagano, un creyente que todavía le encanta revolcarse en el lodo del pecado y del paganismo y todo ese rollo. Entonces, no era un profeta, era un adivino, era un mago. Tal vez alguien que conoció a Dios, pero fíjate bien, pero nunca cambió su forma de vida. ¿Ok? Alguien que sí, tal vez había conocido a Dios verdadero, porque tiene una interacción con Él, pero nunca cambió su vida.
nunca cambió sus intereses, nunca cambió lo que él quería en contra de la voluntad de Dios o lo que Dios quería. Entonces nunca cambió su forma de vida. ¿Cuántos cristianos podemos saber así? Conocemos a Dios, decimos que vamos a la iglesia, pero nunca hemos cambiado nuestra forma de vida. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver un poquito más acerca del carácter de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. ¿Qué significaba Balaam? ¿Te acuerdas? El que no es pueblo, forastero, ¿ok? O el devorador, el glotón, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, el insaciable también. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo encontraste? Sí. 2:15. Dice, han dejado el camino recto. O sea, está hablando de la iglesia, de haber dejado la verdad. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? Balaam, hijo de Beor. Este es el mismo de que ahora estamos hablando en Números. Han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, ¿cuál fue el pecado de Balaam? El cual amó el premio de la maldad. Eso es muy interesante. El cual amó el premio de la maldad. Bueno, quédate con eso y ahora busca Judas. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Ahí está, dale unas 2 o 3 vueltas a las hojas para adelante. Ahí está Judas, es una sola hojita tal vez. Judas capítulo, bueno, no tiene capítulo, es el único capítulo, pero el versículo 11. ¿Cuál era el asunto de Balaam? ¿Qué quería? Buscaba el premio de ¿qué? De la maldad, dice ahí. Ahora, Judas 1:11, ¿ya lo encontraste? Sí. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error ¿de quién? De Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Otra vez habla acerca de Balaam y habla acerca de, aquí habla acerca de lucro. A Balaam le encantaba que sonara el dinero, en otras palabras. Así, ¿cuánto? ¿De cuánto pues? ¿Cuánto traes? Depende de lo que traigas, es la bendición. ¿Ok? Bueno, ahora vete a Apocalipsis. ¿Alguien le suena eso de depende de lo que traigas, es la bendición? ¿Dónde lo he escuchado? ¿En qué iglesia lo he escuchado? Apocalipsis 2:14. Bueno, creo que lo escuché en la iglesia de Pérgamo. Mira, aquí está. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A cometer fornicación. Entonces, el carácter del corazón de Balaam era ambición, lucro, paganismo, fornicación, recibir el premio de la maldad. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, el premio de la maldad, el lucro del cual estamos hablando, el premio seduce. Estamos hablando de pecado. El premio seduce, el pecado seduce. El premio atrae, el pecado atrae. El premio satisface, el pecado satisface. El premio de la maldad da placer, el pecado da placer. Y entonces cuando hablamos de Balaam, que era tal vez alguien que conoció a Dios pero nunca cambió su forma de vida, hablamos de tal vez, traducido a nosotros, como de un cristiano que conoce a Dios, que va a la iglesia pero nunca ha cambiado nada de su vida. Sigue viviendo de la misma manera y le vale todo lo que la gente le diga y no quiere cambiar su forma de vida y a ver cómo le haces, ¿no? Y así, y aquí yo soy Juan Camané y todo lo demás. Y entonces alguien que no ha cambiado, alguien que tal vez Dios le ha dicho una y otra vez, mira esto, mira aquello y yo no hago nada, ¿no? Alguien que nunca cambió su forma de vida. No tienes que ser un adivino, no tienes que ser un mago, pero sí alguien que busca el premio de la maldad. Alguien que dice, es que aquí me quiero quedar. Tienes que dejar ese pecado. Es que, no, ¿por qué lo voy a dejar? Siempre voy a poner este ejemplo. Una vez le dije a una mujer que estaba viviendo en adulterio, le dijimos,
tienes que dejar a ese hombre porque no es tu esposo, ese hombre tiene una familia, ese hombre tiene una esposa, tienes que dejarlo. Tienes que dejar de vivir con él. Es una relación ilícita. Es una relación que Dios no aprueba. Estás pecando en contra de Dios. Y su respuesta fue, ¿y quién me va a dar para pagar el cable? Esa fue su respuesta. Ese es un ejemplo de Balaam. Busca el premio de la maldad. Sabiendo inclusive que está mal, dice, pues ¿qué tiene, hombre? No pasa nada, pues ¿qué tiene? Pues al cabo Dios, ¿qué tiene? Pues alguien que conoce a Dios, pero nunca cambia su forma de vida. El premio de la maldad, el lucro, el paganismo, la fornicación seducen, atraen, satisfacen y dan placer. Ahora, una pregunta que tal vez tienes que hacerte tú. ¿Qué es lo que no has cambiado? ¿Y qué es lo que no cambiarías en tu vida, hablando de lo que te dice Dios? Porque aún te da satisfacción. Esa es una respuesta que solamente tienes tú. ¿Qué es lo que no cambiarías de tu vida? Porque según tú, aunque es pecaminoso, todavía te da satisfacción. Ese es el corazón de Balaam. Alguien que dice, es que sí, pero me hago otro día, ¿no? Sí, pero mira, después. Sí, mira, sí, pero es que no puedo. Bueno, no es que no podamos, sino más bien no queremos. Versículo 8 de Números. Entonces sí es otra situación, ¿no? Balaam, como el forastero, el que no se sacia, el que busca el premio de la maldad. Números capítulo 22, versículo 8, nada más. Dice, él les dijo, reposad, o sea, Balaam les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Bueno, en otras palabras, también habla acerca del corazón del ser humano y habla acerca de que podemos caer en falsa religiosidad. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Ya te aburriste? No. ¿Ya te dormiste? No. ¿Le puedo seguir? Sí. Ok. Mateo capítulo 7, ya dijiste, ok, ya te aguantas. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, Mateo 7, 21, ¿lo encontraste? Sí. Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, el corazón de Balaam. El que buscaba el premio de la maldad, el que buscaba el lucro, el que no le importaba, el que no tenía escrúpulos, él solamente le importaba el varo. Depende del billete que tengas, la oración que voy a decir contra ti o contigo. Así pare de sufrir, así dice, ¿no? Si traes un billete de 50, pues una oración chiquitita. Si traes un billete de 1000, oh, no, hombre, te voy a bajar toda la corte celestial, vengan todos los ancianos de Brasil para orar por este hombre. Sí, así lo hacen. Entonces hay una falsa religiosidad. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, fíjate bien. ¿Cuál sería la peor frase que tú y yo pudiéramos escuchar? La peor frase sería que Dios te dijera, no sé quién eres. Híjole, sería lo peor, porque tan solo lo pudiéramos saber aquí, pues ya nos ponemos a mano, ¿no? Nos ponemos a cuentas con Dios, pero va a ser allí, enfrente del trono celestial, y vas a llegar tú así como que, no, bueno, tú no. Va a llegar el cristiano con el corazón de Balaam, ¿no? Y va a llegar, no, sí, todo bien, no, ya llegué, que no sé qué, que yo eché fuera demonios y que no sé qué. Y va a decir Dios, ¿y tú quién eres, carnal? No, pero es que mira, que no sé qué, yo me llamaba Balaam y yo di una profecía y yo hice, que no sé qué. Pues no sé, o sea, la neta, o sea, a ver, muéstrame tu IFE, a ver, ya bueno, así fes. Muéstrame tu INE, a ver, ¿quién eres? ¿No? ¿De dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿De parte? ¿De quién eres, hijo? No, pues mira, que no sé qué, que... Nel, no te conozco. ¿Cuál sería la peor frase? No sé quién eres. Y entonces
Hay mucha gente que tal vez puede estar así dentro de las iglesias, buscando una falsa religión o tratando de vivir una falsa religión, pero al final de cuentas Dios les va a decir, no sé quién eres, no te conozco, pero el Señor, los demonios, no te conozco. ¿Y por qué Dios no nos conocería? Ahí mismo lo dice en Mateo, dice, por no hacer su voluntad. Segunda de Pedro capítulo 2, 17. Segunda de Pedro 2, 17. Segunda de Pedro 2, 17. ¿Qué significa Balac? Vacío. Ok. Balaam, el que devora, el glotón, el que no se sacia, el que busca el premio de la maldad. Fíjate, versículo 17, segunda de Pedro 2, 17. Estos, estamos hablando de los falsos religiosos, aún dentro de las iglesias, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No hay peor cosa que una fuente sin agua. O sea, imagínate en el desierto y vas allí en el desierto y entonces traes mucha sed y entonces vas a una fuente y está seca. No hay peor cosa que una nube que es llevada por todos lados sin ton ni son, ni llegar a un lugar específico. Alguien, escucha esto, alguien algún día va a pedir tu opinión, si no es que ya la pidieron. Alguien algún día va a pedir tu opinión, va a pedir tu consejo, va a pedir tu punto de vista. ¿Qué significa Balac? Vacío. Va a pedir tu punto de vista. Esa persona va a decir, es que tengo problemas, es que esto, es que aquello. Y si tú estás vacío, y si tú lo único que has hecho en tu vida es vivir una falsa religiosidad, ¿qué les vas a decir cuando alguien te pida un consejo? ¿Qué les vas a decir si estamos vacíos en nuestro corazón? ¿Qué les vas a decir? Y tristemente, déjame te digo, que entre el pueblo de Dios prevalece la ignorancia de la palabra de Dios. Oiga, mire, es que usted lee la Biblia y mire que tengo este problema y mira tío que tengo un problema y... ¿Qué opina Dios? ¿Y qué piensa Dios de esto? ¿Y qué piensa Dios de aquello? Y entonces, ¿qué significa Balac? Vacío. Y entonces, mira, la Biblia dice, sobrino, la Biblia dice, claro, ayúdate, que yo te ayudaré. Échale ganas, la vida no es fácil. Échale ganas, mijito. Ánimo, no se me achicopale, no se me agüite, hay que echarle ganas. ¿Qué le dijo? Nada, porque estamos vacíos. En el pueblo de Dios prevalece la ignorancia. Es decir, en el pueblo de Dios la gente sabe de chamucos y sabe de andar aquí y sabe de andar allá y sabe de esto y sabe de aquello y sabe de otras cosas, pero no sabe Biblia. Tristemente te lo digo, no sabe Biblia. Y entonces algo de lo que me encanta de ti, y no es porque seamos más tampoco, nunca vayas a pensar eso, de que somos más que alguien, nunca. Pero algo que me ha encantado y quiero hacer es, busca en tu Biblia y encuéntralo, y vete de aquí, y vete allá, y fíjate dónde está Oseas, y fíjate dónde está Cantares, y fíjate dónde está Nahum, y fíjate, y no me digas que no existe Judas, y no me digas que no existe Santiago, no, sino que vayas y sepas, y vayas a poder enfrentar la palabra, y que la palabra te alimente, y que la palabra te diga a ti, nada más a ti, la voluntad de Dios, y que no estés vacío como Balac. Algún día alguien te va a pedir tu opinión, y si busca tu opinión no es para que le digas échale ganas, es para que, o sea, como una nube sin agua, como una fuente sin agua, sino más bien, pues es que como una nube, dice, llevada por la tormenta. No le vayas a decir, pues es que, mira, cada quien tiene libertad de decidir su sexualidad, ¿no? Dice la Biblia que tenemos libre albedrío. Eres una nube llevada por la tormenta, porque entonces ahorita todos quieren ser de todos colores. Y entonces, pues,
pues hay que aprovecharlo, ¿no? Recientemente en esta semana en Estados Unidos los legisladores aprobaron una ley que decía que ya no es un derecho constitucional y ya no es un derecho para las mujeres estadounidenses abortar. Así lo pasó. Eso fue la ley. No es un derecho, quitaron el derecho al aborto. No, hombre, les llovió. No, hombre, todos, no, pero es que son unos retrógradas, estamos más para allá de estar avanzando, estamos retrocediendo, ¿cómo es posible? No, hombre, se comieron a sus legisladores en todas las redes, en todos los noticieros, en no, hombre, ni te imaginas los alacranes que se echaron a la espalda. Y no vamos tan lejos, aquí también. Y hay 2, 3 gobernantes de aquí de México que también, no, es que Estados Unidos está yendo para atrás. ¿Por qué prohíben que no sé qué? Una de ellas, allí en México, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Lo que la gente dice? ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo que es nuestra opinión. Tristemente hay ignorancia de la palabra en la iglesia. Entonces, algo que te puedo decir es, no seas ignorante de la palabra de Dios. No lo seas. Empieza a leer, empieza a estudiar. Si no sabes cómo estudiar, dinos, acércate a nosotros, acércate a mi esposa, acércate a mí. Hay muchos, los maestros de niños, les estamos insistiendo. Y muchos maestros les está costando trabajo, pero estamos insistiendo, mi esposa y yo, a ver, palabra, para que sea la palabra, para no estar como Balac, vacíos, teniendo temor, así como que, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a pasar? No, sino estar bien firmes en la palabra de Dios. Entonces, hay ignorancia, 1. Hay falsa confianza, 2. ¿Por qué falsa confianza? Mientras yo sea bueno, todo está chido. Haz cosas buenas. Mira, seguimos con el ejemplo del sobrino y el tío. Mira, sobrino, tú haz el bien sin mirar a quién. Tú échale ganas y mira, las personas buenas son queridas en todas partes. Bueno, déjame te digo que las personas buenas no van al cielo. Sí, no van al cielo. Las personas buenas no van al cielo. El mundo está lleno de personas buenas y no van a entrar al cielo. Solamente aquellos que han conocido el verdadero amor. Solamente aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Entonces tenemos dentro de las iglesias una falsa confianza en las obras. Y tenemos, por si fuera poco y más triste, manipulación de la palabra. Porque entonces agarro la palabra como a mí se me antoja, de la manera como yo quiero, como a mí se me acomoda, ¿no? Manipulación de la palabra. ¿Lo dejamos hasta ahí? La siguiente semana vemos la segunda parte. ¿O le dejamos hasta ahí? ¿Le dejamos? Vamos a orar porque todavía tengo buen rato para poder platicar. Y quiero que agarres la onda en esto. Entonces, vamos a recapitular. Balac, ¿qué significa? Vacío. ¿Cómo debemos llenar el vacío en nuestro corazón, el carácter de los hijos de Dios? ¿Cómo lo debemos de llenar? Con la palabra de Dios. A tus hijos, a tu familia. ¿Qué significa Balaam? El que es el devorador, el que no se sacia, el que busca el premio de la maldad, el que no quiere cambiar su vida, aquel que no le interesa cambiar su vida, que quiere seguir viviendo de la manera como él quiere, viviendo en pecado, viviendo sin importarle nada. De eso se trata el carácter del corazón de Balaam. Y es algo que tenemos que aprender una y otra vez. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos muchas gracias. Eres bueno y fiel, Dios. Y una vez más, Señor, te damos gracias porque en ti podemos descansar. Espíritu Santo, tú eres bueno, Señor, y gracias porque nos das claridad y plenitud en la palabra. Y también, Señor, nos das claridad en lo que tenemos que aprender. Dios, llena nuestro vacío. Nuestro corazón, Señor, está tan lleno de basura y tan lleno de mugre, Dios. Pero hoy te conocemos
Y ahora sabemos que tú eres real, Dios. Y no nos permitas llegar a ese temor, de ese terror, Dios, como la gente lo tiene, Señor, por estar vacío. Sino llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, tráenos convicción de pecado, justicia y juicio, Señor, a nuestras vidas. Y ayúdanos a entender que somos del Padre, que somos de Dios. Señor, sí, la regamos muchas veces. Perdónanos. Pero estamos aquí, Señor, para llenar nuestro corazón de algo diferente, de tu palabra, de algo eterno, Señor. Lleva nuestra vida en tus manos, en tu presencia. Lleva nuestra vida, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Padre. Y no dejes, Señor, que el pecado nos siga seduciendo. Señor, no queremos fornicar. No queremos, Señor, ir a un lugar donde tú no nos has mandado. Señor, no queremos poner la adivinación, la superstición por encima de ti. Dios, en algún momento cuando alguien venga, Dios, no queremos hablar, Señor, tonterías, hablar palabras de hombres, sino más bien tu palabra, porque es en ella en la cual descansamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a entonar un canto. Gracias, Señor, por este día, una vez más, por ser bueno. Y gracias, Dios, por tu presencia. Gracias porque nos has hecho libres. Y gracias, Dios, por la confianza que tenemos a través de tu palabra en nuestro corazón. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Señor, te bendecimos, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Por tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. Gracias por venir. Dios te bendiga enormemente y te sustente. Llena tu corazón de Él. Amén. Llena tu familia de Él. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos.